Las páginas iniciales de Primera Crónicas pueden, a primera vista, parecer una lista interminable de nombres, pero en realidad revelan un arco profundo y significativo de la historia divina, comenzando con una genealogía meticulosamente elaborada. Al reflexionar sobre la forma en que el cronista organizó esta información, es vital reconocer el período y contexto en el que estaba escribiendo alrededor del siglo V a.C., en un tiempo en que el pueblo de Israel regresaba del exilio en Babilonia. Concentrarse en la importancia de las genealogías era, en gran medida, una forma de reafirmar la identidad y el valor de una nación que se recuperaba de su propia historia de dolor y esperanza. Entre las historias narradas a través de estas genealogías, una de las más conmovedoras es la de Judá, cuyos descendientes no son simplemente listados, sino elaborados con atención a los detalles que remiten a los planes de Dios. La elección selectiva de nombres ilustra una historia tejida en medio de desafíos y triunfos, reflejando un compromiso divino que perdura a través de las generaciones. Este énfasis en la tribu de Judá, prominente entre las demás, sirve de preludio a promesas mesiánicas que se cumplirían mucho más allá del horizonte histórico visible entonces, creando un sentido de expectativa que se extiende por toda la narrativa bíblica. Además del enfoque espiritual, las genealogías de Primero Crónicas desempeñan un papel crucial en la reafirmación de la legitimidad y continuidad real. Cuando el cronista subraya las complejidades de esos ancestros, también está comunicando un tema central: la soberanía de Dios en la elección de líderes y en la dirección del pueblo de Israel. Esta selección basada en criterios divinos, a menudo distantes de los patrones humanos, destaca cómo el Señor conduce sus promesas y propósitos, asegurando que la línea de la promesa continúe, incluso a través de las tribulaciones y pecados humanos. Aún más, la forma en que estas listas de nombres están organizadas no es accidental. Reflejan una intrincada tela de interacciones, alianzas y propósitos ocultos. Cada nombre puede remitir a una historia personal, rica en contextos y significados, revelando más de lo que se ve a simple vista. Al leer estas genealogías, es posible sentir la fluidez del tiempo y la espiritualidad, mientras las percepciones de la fragilidad humana y la fidelidad divina se entrelazan, permitiendo una visión renovada sobre cómo lo divino escribe la historia de la humanidad. Por último, es esencial observar cómo este enfoque detallado acerca al lector a las consecuencias mayores de la historia israelita, invitando a reflexionar sobre el viaje de fe y resistencia. Al explorar las raíces y ramificaciones de estas genealogías, se nos recuerda el valor de cada individuo en la historia sagrada y la participación activa de lo divino en sus vidas. Así, la introducción a las genealogías en Primera Crónicas no solo establece un contexto histórico, sino que también se revela como una ventana para comprender la narrativa mayor que la Biblia presenta. Las genealogías son una parte fundamental de las Escrituras, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento, y tienen profunda importancia en la tradición judía. En Primera Crónicas, por ejemplo, la extensa lista genealógica presentada en los primeros capítulos parece, a primera vista, solo una serie de nombres difíciles de pronunciar. Sin embargo, lleva un significado profundo y ofrece un vistazo a las promesas de Dios, a su pueblo. Las genealogías notables, como la de Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham y de Abraham hasta David, revelan más que líneas familiares. Trazan el cumplimiento meticuloso de las promesas divinas a lo largo de las eras, como se ve en Génesis, capítulos 5 y 11, y en Mateo, capítulo 1. Para los antiguos israelitas, estas listas no eran solo registros históricos,
sino símbolos de identidad y pertenencia. Servían como una manera de reafirmar la presencia y el propósito de Dios en medio de las generaciones, asegurando que cada descendiente pudiera ver cómo la promesa divina y las bendiciones pasaron por su familia. No era solo cuestión de saber de dónde venían, sino de comprender el papel que cada uno tenía en la continuidad del plan divino. Las genealogías eran preservadas con cuidado, asegurando que las historias familiares fueran transmitidas de generación en generación, reforzando los lazos entre el pueblo y su Dios. Además de su función religiosa, las genealogías también desempeñaban un papel social en el contexto del Antiguo Testamento. Dentro de la tradición judía, la línea de sangre podía determinar derechos y obligaciones específicas, incluyendo herencias y posiciones de liderazgo. Esta importancia práctica significaba que las genealogías no eran solo registros espirituales, sino también documentos legales y sociales que estructuraban la sociedad. Eran utilizadas para confirmar derechos a tierras, autoridades, e incluso para las calificaciones para el sacerdocio, como se indica en Números, capítulo 3. Desde una perspectiva más amplia, las genealogías también contribuyen a la comprensión histórica y profética de las Escrituras. En muchos relatos bíblicos, entender de dónde alguien vino ayuda a contextualizar sus acciones y su papel en la narrativa mayor. Por ejemplo, reconocer a Jesús como un descendiente de David confirma la promesa mesiánica que permea las Escrituras, fortaleciendo la identidad mesiánica de Jesús. Las listas de nombres, aparentemente estáticas, se convierten en dinámicas cuando vemos el hilo continuo de la acción divina a través de generaciones. Por último, la presencia de las genealogías en los textos bíblicos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias y linajes. Subrayan la importancia de nuestras raíces, no solo como origen, sino como un punto de partida hacia donde nos dirigimos. Además de ser un registro de dónde venimos, nos recuerdan el papel que desempeñamos en la continuidad de algo mayor que nuestra propia jornada. Es una invitación a considerar cómo nuestras vidas están entrelazadas con las de generaciones pasadas y futuras, mostrando que, al igual que en las Escrituras, cada nombre, cada historia, lleva un propósito divino que trasciende el tiempo. La primera crónica de las crónicas nos transporta a un panorama detallado de la línea y liderazgo del pueblo de Israel, revelando la importancia genealógica en la narrativa bíblica. Salimos de la vasta tapicería de nombres y fechas y nos encontramos con personajes cuyo impacto se extiende a través de los tiempos. Entre estas figuras, Judá destaca, no solo como una de las 12 tribus, sino como la línea a través de la cual surgieron los líderes más influyentes. La elección divina es evidente, ya que de Judá emergen reyes como David, cuyas historias son recontadas con intensidad, destacando su habilidad en unir al pueblo y su corazón conforme al Señor. La mención a los líderes y sus genealogías no es solo un registro de quién vino antes, sino un recordatorio de la alianza y promesa que Dios estableció con su pueblo. David es una presencia central en la narrativa de Primera Crónicas. Es más que un rey. Su vida es un espejo de las complejidades y desafíos del reinado a la luz divina. Se destaca no solo por sus conquistas y liderazgo militar, sino también por su papel religioso al establecer Jerusalén como el centro espiritual del reino. Este gesto no fue meramente político, sino una decisión cargada de significado espiritual, unificando al pueblo bajo una identidad compartida y un destino común. El Arca de la Alianza fue llevada a Jerusalén bajo su reinado, simbolizando un Dios presente y activo entre su pueblo. Mientras David brilla en la narrativa, es Salomón quien hereda su legado, con la ardua tarea de construir el Templo de Jerusalén. Salomón
Es recordado a menudo por su sabiduría, pero en las crónicas representa la materialización de las promesas hechas a David. Su sabiduría se ejemplifica no solo en juicios, sino en la habilidad de mantener la paz y promover un florecimiento cultural y espiritual en el reino de Israel. El templo, bajo su dirección, se convierte en el corazón de adoración y un lugar de sacrificio alineado con la alianza de Dios con Israel, simbolizando un reino donde Dios habita en medio de su pueblo. Además de David y Salomón, Primera Crónicas se adentra en el papel de los levitas y los sacerdotes, destacando su papel esencial en la vida religiosa del reino. A través de las cuidadosas descripciones de sus responsabilidades y divisiones, queda claro que la adoración y el servicio en el templo no eran solo ritualistas, sino el núcleo de la identidad del pueblo de Dios. Estos líderes espirituales, cuya línea se remonta a Aarón, hermano de Moisés, son presentados como los guardianes de la fe y las tradiciones, asegurando que la práctica religiosa estuviera en armonía con la ley y los preceptos divinos. El catálogo de líderes en las crónicas nos recuerda el poder y la importancia de la elección de Dios en medio del dolor y la adversidad, entrelazando una tapicería de redención y promesa a través de los tiempos. No son solo genealogías secas, son historias vivas de liderazgo, promesa y dedicación que apuntan a una relación íntima entre Dios y aquellos elegidos para guiar a su pueblo. Estas narrativas, al resonar a través de los milenios, continúan hablando a los corazones, desafiándonos a reflexionar. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Reflexionar sobre los legados que dejamos y cómo, incluso en medio del dolor, las elecciones divinas conducen a un propósito mayor. La narrativa de Primera Crónicas nos ofrece un profundo vistazo al significado de ser elegido por Dios. Este concepto cobra vida a través de las genealogías que, aunque a primera vista pueden parecer monótonas, llevan un peso significativo de propósito y destino. La elección de familias e individuos específicos por Dios no era algo aleatorio. En Primera Crónicas se percibe que ser elegido significa ser parte de un plan divino mayor, con responsabilidades y bendiciones asociadas. La historia de Judá, que en medio de contratiempos y fallas personales, se destaca en la línea de donde vendría el rey David, y eventualmente Jesús, es un testimonio poderoso de lo que significa ser parte de este plan. Sin embargo, esta elección divina a menudo va acompañada de desafíos y dolores, un tema recurrente en las historias de varias figuras bíblicas mencionadas en Primera Crónicas. Cada trayectoria de individuo elegido es un entrelazamiento de victorias y sufrimientos, como si el dolor fuese un elemento purificador y formador del carácter necesario para cumplir el propósito divino. Ser elegido por Dios significaba ser moldeado por el fuego, enfrentar la adversidad con fe y perseverancia. Era un regalo y una responsabilidad donde cada paso estaba guiado por la mano invisible del Creador. La cuestión del sufrimiento en ser elegido está evidentemente presente en la historia de Jabes, mencionada en 1 Crónicas 4, 9-10. Su vida comenzó con dolor, pero él oró a Dios pidiendo bendiciones, territorio y protección contra el mal, y tuvo sus oraciones atendidas.
Esto refuerza la idea de que, a pesar de las dificultades iniciales o las circunstancias adversas en las que alguien puede nacer, ser elegido por Dios trae la esperanza de superación y giros sorprendentes, transformando el dolor en bendiciones y el sufrimiento en crecimiento espiritual. Ser elegido por Dios, por lo tanto, es un proceso que involucra confianza y fe en sus promesas. La linaje que vemos en Primero Crónicas está repleta de ejemplos de cómo estas elecciones divinas resultan en cambios significativos, no solo para el individuo, sino para todo el pueblo de Israel. Las personas y familias seleccionadas no son necesariamente las más poderosas o influyentes, sino aquellas cuyos corazones están dispuestos a seguir el camino que Dios ha trazado para ellos. Este concepto resuena en muchas historias bíblicas, enfatizando que la elección divina trasciende el estatus o el origen, enfocándose en la disposición interna de seguir el plan de Dios. Al explorar estas narrativas en Primera Crónicas, somos llamados a reflexionar sobre cómo este tema se aplica a nuestras vidas hoy. La idea de ser elegido, de tener un propósito divino, puede inspirar a muchos a buscar un sentido mayor en sus propias jornadas. Y así, corresponde a cada uno preguntar, ¿cómo podemos abrirnos para ser parte del plan de Dios? ¿Qué desafíos estamos dispuestos a enfrentar para que su propósito se cumpla a través de nosotros? Estas reflexiones, motivadas por las historias antiguas, continúan resonando e invitando a una comprensión más profunda de nuestro propio camino espiritual. Desde los inicios, la línea de Judá se presenta con desafíos que sacuden la narrativa de la tribu elegida. La historia comienza con el mismo Judá, cuarto hijo de Jacob y Lea, quien enfrenta dilemas morales y familiares complejos. En Génesis, capítulo 38, su relación con Tamar destaca un momento de crisis y redención, cuando la promesa divina sobre su familia es amenazada por sus actos impulsivos. Sin embargo, es a través de este caos que Judá y Tamar acaban ampliando la genealogía, engendramiento a Pérez, uno de los antepasados del rey David y posteriormente de Jesús. Así, de los momentos de dolor y arrepentimiento de Judá, nace un legado de realeza y salvación, un testimonio vivo de la gracia y el propósito divino. A lo largo de las generaciones, la tribu de Judá ha tenido su cuota de complicaciones. Una de las figuras notables de esta línea fue el rey David, cuyo reinado está grabado en la historia como un período de glorías mezcladas con grandes tribulaciones personales. David enfrentó rivalidades internas dentro de su propia casa y desafíos espirituales que casi destruyeron a su familia. El episodio con Betsabé, por ejemplo, no solo trajo vergüenza, sino también violentos conflictos internos y tragedias, incluida la revuelta de su hijo Absalón. Cada desafío que enfrenta David retoma la complejidad de una genealogía destinada a erguirse en medio de la adversidad, mostrando que la fuerza y el liderazgo a menudo surgen del sufrimiento y del arrepentimiento genuino. La jornada de Judá no se limita a los desafíos del carácter individual, sino que también se extiende hacia las prácticas culturales y sociales de su pueblo. Con Salomón, hijo y sucesor de David, la sabiduría divina es puesta a prueba cuando el rey, famoso por su perspicacia y discernimiento, cae en la trampa de alianzas políticas desafortunadas y de la idolatría. Salomón construyó el magnífico templo de Jerusalén, pero su corazón se desvió al casarse con princesas de naciones extranjeras, llevando a Israel a adoptar prácticas paganas. Este desvío acarreó consecuencias para el reino, dividiéndolo eventualmente. Sin embargo, la línea de Judá se mantiene central para la profecía mesiánica, incluso ante la fragmentación y el exilio. Cuando consideramos las historias de reyes como Josías, encontramos inspiraciones de resiliencia en medio del fracaso. Josías
Fue un rey que destacó en tiempos de crisis espiritual, cuando el pueblo de Judá estaba alejado de las tradiciones mosaicas. Inició reformas significativas, restaurando la adoración a Yahweh y destruyendo altares paganos, un avivamiento del corazón judaico en tiempos de turbulencia. Este retorno a la fe ancestral fue crucial para preservar la identidad del pueblo de Judá en las páginas de la historia. Así, a través de personajes como Josías, vemos cómo la restauración puede surgir de la oscuridad, proporcionando esperanza y continuidad a la línea y a sus promesas. Por último, incluso después del exilio en Babilonia, la línea de Judá resurgió con figuras como Zorobabel, quien lideró la primera ola de exiliados al regresar a Jerusalén. Zorobabel, en calidad de gobernador de Judá, tenía la misión de reconstruir el templo, renaciendo la fe y el espíritu del pueblo en su tierra ancestral. Esta restauración marcó un nuevo capítulo en la saga de Judá, un ciclo ininterrumpido de desafíos y superaciones que refleja una devoción inquebrantable. Las penas y tormentas de la línea no son solo historias de sufrimiento, sino testimonios de resistencia y esperanza que aún hoy resuenan, inspirando a generaciones a través de una fe que persiste más allá de las fronteras del tiempo. Dentro de las páginas del primer libro de Crónicas, encontramos una breve pero poderosa mención a una figura de inmenso significado espiritual: Jabes. Citado en 1 Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, Jabes se destaca entre la extensa genealogía que traza la línea de la tribu de Judá. El nombre de Jabes, que en hebreo lleva la connotación de dolor o sufrimiento, ya nos sugiere una historia marcada por desafíos desde su nacimiento. Su madre, al nombrarlo, explicó que con dolores lo di a luz, una indicación de que su llegada al mundo fue acompañada de dificultades y tristeza. A pesar del significado de su nombre, la vida de Jabes es un testimonio de superación y esperanza. En un gesto de profunda fe y humildad, él eleva una oración a Dios que se ha vuelto emblemática. Oh, ojalá me bendigas mucho, y que mis términos sean aumentados, y que tu mano esté conmigo, y que me preserves del mal, de modo que no me sobrevenga aflicción. Algunos lectores interpretan esta petición como un clamor por bendiciones y protección, algo que resuena profundamente en muchos de nosotros, en busca de un refugio en lo divino para nuestras propias luchas cotidianas. La oración de Jabes no es solo un pedido de bendiciones materiales, sino también un deseo de crecimiento espiritual y seguridad. Al pedir que su territorio sea ampliado, Jabes busca expandir su influencia y impacto positivo sin sucumbir al mal o al sufrimiento. Hay profundidad en esta súplica y una sabiduría en reconocer que la verdadera bendición no está solo en los resultados tangibles, sino también en una vida guiada por la presencia de Dios. Hay una lección preciosa sobre vivir con integridad y con objetivos mayores que nosotros mismos. El relato de la respuesta divina no detalla cómo se manifestaron las bendiciones, pero afirma que Dios le concedió lo que había pedido. Esto confirma que incluso ante circunstancias desafiantes, la fe y la confianza en el propósito superior pueden cambiar trayectorias. Esta historia simple evoca reflexiones sobre la capacidad de nuestras oraciones para influir en nuestras vidas de maneras que no podemos anticipar, cómo nuestro sufrimiento puede ser transformado en crecimiento y cómo el dolor puede dar lugar a una experiencia transformadora y fortalecedora. La historia de Jabes nos invita a reflexionar sobre los desafíos personales que enfrentamos y la naturaleza de las peticiones que hacemos a Dios. En su oración hay un poderoso ejemplo de cómo expresar nuestro deseo de ver más allá de las limitaciones impuestas por circunstancias difíciles. Nos hace cuestionar cómo podemos enfrentar nuestros propios dolores con fe renovada y esperar la transformación a través de nuestra conexión con lo divino.
Esta narrativa continúa inspirando y motivando a muchas personas a buscar un camino de redención y fortaleza espiritual. El breve relato sobre Jabes, encontrado en 1 Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, ofrece una perspectiva rica en significado, especialmente dentro del contexto de una genealogía repleta de nombres que muchas veces pasan desapercibidos. Jabes, descrito como más ilustre que sus hermanos, es introducido con una mención al dolor asociado a su nacimiento, lo que lo convierte en una figura particularmente intrigante. Su oración, pidiendo bendiciones, expansión de territorio y protección contra el mal, contrasta agudamente con el legado de sufrimiento en su vida, transmitiendo una poderosa mensaje de fe y transformación. El texto nos transporta a una profundidad emocional que va más allá del dolor inicial. Jabes, al elevar un clamor sincero a Dios, revela una disposición no solo de aceptar su destino, sino de transformarlo a través de la convicción de que lo divino puede, de hecho, alterar el curso de la historia personal. Este acto intencional de buscar la cambio activa nos invita a reflexionar sobre cómo los momentos de dolor pueden, en realidad, servir como un punto de partida para nuevos comienzos. Es como si cada palabra de su oración resonara a lo largo de la eternidad, mostrando que el dolor no necesita determinar nuestro futuro. La petición de Jabes por expansión de territorio puede, con razón, ser interpretada más allá del deseo de más tierras. Para muchos, es un símbolo de un pedido más profundo por crecimiento personal, espiritual y relacional. A través de esta comprensión, podemos ver cómo Jabes se aleja del dolor de su nacimiento para buscar algo más grande que él mismo, enmarcando sus circunstancias dentro de un propósito mayor. Esta búsqueda de significado nos invita a considerar cómo nuestras propias oraciones pueden ser elevadas en tiempos de adversidad. Además, al pedir específicamente protección del mal, Jabes demuestra una conciencia aguda de que los desafíos no desaparecen con la bendición. Reconoce la complejidad de la vida, donde las bendiciones a menudo son acompañadas por nuevas pruebas. Es como si estuviera pidiendo no solo ser bendecido, sino también tener la fuerza para soportar y superar las dificultades inherentes a la vida. Esta sabiduría de anticipar tribulaciones, incluso al buscar transformación, ofrece un modelo de madurez espiritual para cualquier persona que enfrenta luchas y desea crecer a través de ellas. La historia de Jabes, por lo tanto, se convierte en un poderoso testimonio de fe activa, donde la oración se convierte en un contrapunto central al dolor en nuestro camino espiritual. Enseña que la verdadera transformación no es solo deseada, sino algo que se busca activamente a través de un diálogo constante con lo divino. Al meditar sobre esta narrativa, somos inspirados a reimaginar cómo nuestras propias historias, marcadas por dolor, pueden también convertirse en caminos de renovación y esperanza. El nombre Jabes, que aparece de manera singular en 1 Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, es de gran relevancia teológica y espiritual. Este personaje es descrito como más ilustre que sus hermanos, trayendo una carga simbólica a partir de su propio nombre, que significa dolor o aflicción. La elección de este nombre no es un mero azar o un detalle insignificante. Refleja una narrativa de superación y búsqueda de significado más allá de las adversidades impuestas desde el nacimiento. La historia de Jabes nos desafía a considerar la importancia de los nombres en la teología bíblica, donde cada palabra me lleva un peso cultural y espiritual significativo. Su súplica a Dios por bendición, protección y la ampliación de territorio ofrece una ventana para entender la complejidad de las oraciones y de las motivaciones humanas en búsqueda de un lugar de distinción y paz.
Explorar la relevancia de ese nombre nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras en la vida de alguien y cómo tales palabras pueden moldear el destino. Inmerso en un contexto histórico donde las circunstancias personales eran muchas veces vistas como reflejo de la relación con lo divino, Jabes se eleva como símbolo de redención. Al identificarse con un nombre que sugiere sufrimiento, Jabes simbólicamente no se dejó definir por él. Al contrario, buscó activamente el favor de Dios para trascender sus limitaciones iniciales. Esta actitud refleja una perspectiva teológica sobre la posibilidad de transformación ofrecida por la fe y la oración, elementos centrales en la espiritualidad de incontables creyentes alrededor del mundo. La oración de Jabes también resuena como un eco de la traducción entre origen y destino, mostrando que donde comenzamos no necesita necesariamente definir dónde terminamos. Al clamar por bendición y expansión de sus límites, no solo desafía las expectativas culturales de su tiempo, sino que también construye un modelo para aquellos que enfrentan adversidades. La teología cristiana busca con frecuencia en las historias bíblicas ejemplos de fe que pueden reflejarse en nuestras propias vidas, y Jabes, con su audaz oración, ofrece un manual valioso sobre cómo la intervención divina puede redefinir el camino de alguien. La relación de Jabes con el dolor, que su propio nombre invoca, también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza multifacética de la fe. Creer que, a pesar de los desafíos, hay espacio para renovación y bendiciones es una línea continua que atraviesa muchas narrativas bíblicas. Al investigar la importancia del nombre Jabes, también estamos explorando las nuances de una relación con Dios que no ignora el dolor humano, sino que reimagina ese dolor como un catalizador para un profundo crecimiento espiritual e interpersonal. Este concepto invita a creyentes y estudiosos a revisar cómo entendemos nuestro propio valor y potencial, incluso cuando las circunstancias parecen sugerir lo contrario. Profundamente arraigada en la esencia del relato bíblico, la historia de Jabes articula una formidable visión de esperanza y transformación. Su narrativa, aunque breve, resuena a través de los tiempos, sirviendo como un recordatorio de la poderosa fuerza que reside en nuestras oraciones y de la disposición divina de escuchar y responder. Esta perspectiva nos anima a seguir explorando las complejas historias de la Biblia, donde los personajes, a menudo marcados por sus luchas, logran resonar a través de los siglos, inspirando a generaciones de fieles a perseguir sus propios desafíos con la misma fe y determinación. La narrativa bíblica registrada en el libro de Primero Crónicas comienza trazando la linaje de los patriarcas de Israel, como un preludio a la historia de la línea de David. Este enfoque inicial no es meramente genealógico, lleva una carga histórica y espiritual significativa, porque apunta hacia la tradición de la promesa divina hecha a Abraham hasta las esperanzas mesiánicas que culminan en David. La selección de David es, por lo tanto, más que una elección real. Está intrínsecamente ligada a la idea de una línea sagrada, ya indicada desde los inicios con una precisión meticulosa en los nombres que continúan resonando mucho más allá de las páginas de los textos sagrados. Al avanzar en la lectura, encontramos a David presentado como una figura central, no simplemente por su habilidad como guerrero o rey, sino por su relación diferenciada con Dios. El relato bíblico aborda a David con una profundidad emocional y espiritual, destacando cómo fue un hombre conforme al corazón de Dios. Este detalle no solo caracteriza a David de forma singular en el escenario bíblico, sino que también establece la importancia de su linaje, que es central no solo para Israel, sino para toda la narrativa que permea el Antiguo Testamento.
Este enfoque contrasta poderosamente con los otros registros de liderazgo en Israel, priorizando su acento en lo espiritual sobre lo material. Con la introducción de la línea de David, Primera Crónicas no solo reitera su importancia en la historia de Israel, sino que también transmite la complejidad de su ascenso al trono. Su trayectoria está marcada por desafíos, lo que le otorga una humanidad tangible, accesible a todos aquellos que lean o escuchen su historia. La ascensión de David no es sin dolor. Su vida y reinado están marcados por tragedias personales y políticas, ilustrando que incluso aquellos elegidos por Dios no están exentos de las dificultades inherentes a la condición humana. Estas adversidades, sin embargo, sirven para modelar su dependencia en la gracia divina y robustecer su carácter como líder. El panorama trazado por la crónica no se agota en la figura de David. La línea citada incorpora personajes que desempeñarán roles decisivos en las historias subsiguientes, evidenciando cómo esta sucesión no solo conecta generaciones, sino que también teje la tapicería del propósito divino a través del tiempo. Por lo tanto, Primera Crónicas no es solo un libro de contabilidad genealógica, sino un testimonio de la continuidad de la presencia y promesa de Dios a través de una ascendencia específica, cuya influencia se ve no solo en el reinado de David, sino en las generaciones siguientes, culminando en promesas mesiánicas que serán exploradas en textos posteriores. Detrás de la narración de eventos, emerge un tema subyacente de reconciliación y restauración. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Como si cada mención de garantía genealógica y cada conquista de David resonaran el compromiso de Dios con su pueblo. La tejido de estas historias divinas, el entrelazado de dolor y gloria, es un poderoso recordatorio de la alianza continua, algo que sigue envolviendo no solo a la audiencia original, sino que resuena profundamente en nuevas generaciones. Las narrativas contenidas en Primera Crónicas, al mencionar la línea de David, ofrecen más que una historia. Nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestra propia historia puede entrelazarse en la gran tapicería divina. David, una figura central en las Escrituras, emerge no solo como un gran rey, sino también como el vínculo vital en la línea que culmina en Jesús. En Primera Crónicas, capítulo 17, Dios promete a David que establecerá su trono para siempre, una promesa que teje la línea de David en un plan divino más grandioso. Este compromiso divino es aún más impresionante al considerar las batallas personales y los dolores que David enfrentó a lo largo de su vida. La promesa de una descendencia eterna destaca un poderoso contraste. Dios elige a un hombre que conoce el dolor en varias formas para canalizar su promesa eterna. Así, la trayectoria de David sirve como un recordatorio de cómo Dios transforma el dolor en propósito. Desde joven, David experimentó rechazo y soledad. Era el menor de los hermanos y no fue la primera elección para ser ungido por el profeta Samuel. Sin embargo, Dios miró más allá de las apariencias, como bien revelan las Escrituras, viendo en David un corazón sincero y dedicado. El joven pastor, con su arpa y valentía, mostraba una sensibilidad que marcaría su caminar. Cuando se encuentra cara a cara con Goliat, David se destaca no solo por su valentía, sino también por confiar en Dios en medio de la adversidad. Las batallas externas que David venció simbolizan las internas, con las que también lidió constantemente. Sin embargo,
La vida de David fue penetrada por tragedias y conflictos. Perseguido por Saúl, exiliado y viviendo constantemente bajo amenaza, David conoció de cerca el desespero. Su amistad con Jonatán, incluso en tiempos de tal opresión, ofrece un raro atisbo de lealtad y amor genuino en medio del dolor. En la cueva de Adulán, cuando David atrae a hombres desgastados y endeudados, surge un líder forjado por la adversidad. Cada experiencia, cada sufrimiento enfrentado moldearon al rey que él llegaría a ser, un hombre conforme al corazón de Dios, conforme se describe en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. La conexión de David con el dolor no se ve solo en sus experiencias externas, sino también en sus conflictos internos y familiares. David enfrentó dolores profundos dentro de su propia casa, desde el adulterio con Betsabé hasta las revueltas de sus hijos. Su vida personal fue un campo de pruebas para su fe y liderazgo. La manera en que David lidió con el luto, el arrepentimiento y el perdón trasciende el tiempo y toca a cualquier ser humano que ha conocido la pérdida. Sus súplicas y salmos escritos en momentos de dolor ofrecen consuelo y revelan la vulnerabilidad de un hombre que buscaba a Dios incansablemente, incluso en sus fallas. Al explorar la riqueza de las experiencias de David, nos damos cuenta de que su trayectoria es una narrativa de resiliencia y redención. Él es un testimonio de cómo Dios puede trabajar a través de las dificultades, usándolas para preparar a alguien para misiones divinas aún mayores. David figura en una linaje bendecida, marcada por la promesa, pero que no estaba exenta de dolor. Y es a través de estas experiencias que su papel en el plan divino se solidifica, recordándonos continuamente que el dolor puede, de hecho, ser un presagio de algo glorioso que aún está por venir. La alianza davídica, representada por la promesa hecha a David de que su trono sería establecido para siempre, encuentra sus raíces en las promesas anteriores hechas por Dios al pueblo de Israel. En los libros de Samuel, más precisamente en 2 Samuel capítulo 7, encontramos la narrativa en la que el profeta Natán comunica a David la seguridad de que su linaje perpetuará en la historia. Este evento no es solo una realización personal para David, sino una continuidad de alianzas establecidas anteriormente, como la alianza abrámica en la que Dios prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa toma una nueva forma con David, reforzando que a través de su linaje vendría una esperanza renovadora para toda la humanidad. A medida que profundizamos en la historia, vemos que la alianza davídica trae un significado más amplio que atraviesa la nación de Israel. Esta promesa sirve como una luz guía, tanto en lo que concierne a la identidad nacional de los israelitas, como al cumplimiento de un propósito divino más abarcador. David no solo lidera como rey, sino que su linaje simboliza la continuidad de los sueños de Abraham y la concretización de un reino basado en principios divinos. Este pacto revela que Dios está comprometido con su pueblo, no solo a través de leyes y enseñanzas, sino mediante una relación personal y histórica. La alianza con David es una llamada al compromiso con el camino y la voz de Dios, resonando en los corazones de las generaciones futuras. La garantía de que el trono de David sería establecido para siempre es, en esencia, una promesa mesiánica. En los textos proféticos, como en Isaías y Jeremías, hay menciones de un rey venidero, nacido de la raíz de Isaí, padre de David. Esta expectativa mesiánica demuestra que la alianza no encajaba solo en el contexto del Antiguo Testamento, sino que se proyectaba hacia un futuro en que un Redentor eterno vendría para restaurar todas las cosas. Así, la historia de David y su linaje se convierten en un hilo conductor entre el Antiguo y el Nuevo Testamento,
manteniendo viva la esperanza mesiánica hasta su cumplimiento en Jesucristo. El establecimiento del trono davídico también refleja una comprensión sobre la soberanía y justicia divina. David, a pesar de sus falencias humanas, es un ejemplo de cómo Dios puede usar la fragilidad humana para cumplir proyectos grandiosos. Su historia enseña que la alianza divina no depende de la perfección, sino de la gracia y la promesa fiel de Dios. Estar bajo la alianza davídica, por lo tanto, es estar bajo la misericordia y la capacidad transformadora de Dios, que elige, llama y capacita a los improbables para dejar huellas eternas en la historia humana. La historia y la alianza de David continúan desafiando e inspirando. Nos hacen reflexionar sobre qué promesas esperamos que se cumplan en nuestras vidas y cómo participamos en el gran mosaico del plan divino. Al mirar hacia la línea que comenzó con David y culminó con Cristo, se nos invita a buscar entender el propósito de Dios y cómo Él se revela de maneras muchas veces inesperadas y maravillosas. El convite es a vivir estas promesas, viéndolas como fuentes de esperanza y fe inquebrantables. La historia de la monarquía de Israel, que tiene sus raíces descritas en detalle a partir de Crónicas, está profundamente entrelazada en momentos de dolor y prueba. Este dolor a menudo aparece como un catalizador divino para la transformación y el propósito superiores. David, quizás el rey más icónico de Israel, vive esta experiencia intensamente. De pastor de ovejas, desconocido a monarca respetado, su jornada fue marcada por constantes desafíos, desde el rechazo de sus propios hermanos hasta la persecución incesante de Saúl. Estos episodios de sufrimiento moldearon el carácter de David y demostraron la elección de Dios por líderes que aprendieron a perseverar a través del dolor, como se menciona en 1 Samuel capítulo 16. Entender la importancia del dolor en esta narrativa es reconocer su papel transformador en cada fase de la monarquía. Es a través de las pruebas que se encuentran no solo líderes como David, sino también reyes como Salomón, cuyo reinado comenzó prometedoramente, pero eventualmente fue manchado por elecciones que causaron dolor al pueblo de Israel. La elección de la línea real puede verse como un reflejo de la comprensión divina de que solo a través de las pruebas los reyes de Israel podrían realmente comprender su papel como servidores para el pueblo y para Dios, madurando espiritualmente para guiar a la nación en tiempos de caos y calma. El dolor también permea la historia de personajes menos recordados, pero igualmente significativos, como Manasés, cuya vida es un notable ejemplo de arrepentimiento tardío, pero esencial. Detrás de un reinado inicial despótico y cruel, Manasés encuentra, a través del sufrimiento del cautiverio, el camino hacia una profunda transformación espiritual, regresando a la verdadera adoración. Este ciclo de caída y restauración a través del dolor refleja la esperanza perpetua que Dios ofrece a aquellos que son elegidos. Aquí, la conexión entre el dolor y la gracia divina se vuelve clara, revelando cómo el dolor no es simplemente un castigo, sino también una invitación a la redención. Además de la transformación personal, las historias de dolor en la monarquía de Israel revelan un retrato más amplio del pueblo elegido de Dios. En diversas ocasiones, la colectividad enfrentó tragedias como la división del reino tras Salomón, experimentando dolor nacional con la invasión y el exilio por parte de los babilonios. Estas catástrofes servían para recordarles la importancia del arrepentimiento y la fidelidad a Dios. Solo cuando se enfrentaban a la desesperación colectiva, los israelitas a menudo volvían sus corazones hacia Dios, reconociendo la necesidad de una dependencia continua y humilde. Mientras examinamos el simbolismo del dolor en la línea elegida por Dios,
Se hace evidente que desempeña un papel esencial en la construcción del carácter y la dirección de los reyes y el pueblo de Israel hacia una comprensión más profunda del vínculo con lo divino. Cada sufrimiento portaba en sí el potencial de traer a la luz una nueva fase de crecimiento y entendimiento, no solo para el individuo, sino para la nación en su conjunto. En cada revés y desafío enfrentado, la historia nos invita a reflexionar sobre cómo los propios dolores que llevamos pueden ser usados para nuestra formación y aproximación a un propósito mayor. La Biblia está llena de historias donde el dolor y el sufrimiento se transforman en semillas para la manifestación divina y la formación de los elegidos de Dios. Este tema permea muchos relatos, como en la historia de José, descrita con detalle en Génesis, donde la tragedia y la desilusión no solo desarrollaron su carácter, sino también pavimentaron el camino para que se convirtiera en un gobernante íntegro y compasivo en Egipto. La narrativa de José nos enseña que a menudo las circunstancias más difíciles son aquellas que nos moldean para algo grandioso, preparándonos para un propósito mayor que, a veces, no vemos cuando nos encontramos en el valle del dolor. A medida que exploramos la historia del rey David, vemos que la suya también fue marcada por profundas pruebas. Su juventud estuvo repleta de desafíos, desde enfrentar la constante amenaza de Saúl hasta la lucha interna con sus propios errores y arrepentimientos. El dolor que David enfrentó fue, sin duda, un terreno fértil que fortaleció su fe y dependencia de Dios, refinando en él cualidades esenciales de un líder conforme al corazón de Dios. Reflexionar sobre David nos lleva a cuestionar: ¿cómo pueden las adversidades hacernos más resilientes en nuestra jornada personal? Muchos personajes bíblicos pasaron por caminos tortuosos antes de encontrar la paz o cumplir su destino. El profeta Jeremías, por ejemplo, enfrentó desprecio, rechazo y tristeza al intentar cumplir su llamado. Las lágrimas y lamentaciones de Jeremías no solo subrayan su total entrega a la misión de proclamar la palabra de Dios, sino también muestran cómo el dolor puede ser una fuerza poderosa para la transformación personal. A través de sus sufrimientos se convirtió en una figura emblemática de perseverancia, demostrando que nuestra fe puede fortalecerse aún más en momentos de adversidad. De la misma línea, encontramos el ejemplo de Ana, cuya dolorosa historia de años de esterilidad y burlas se convirtió en gran alegría con el nacimiento de Samuel, el profeta. La intensidad de la oración y el clamor de Ana demuestran cómo el dolor puede transformarse en un impulso para aumentar nuestra fe y esperanza, abriendo camino para grandes bendiciones. Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo el sufrimiento nos acerca a lo divino y muchas veces requiere un sacrificio continuo hasta la realización de nuestros anhelos más profundos. El libro de Job es quizás el relato más emblemático de la relación entre el sufrimiento y el crecimiento espiritual. Job enfrenta pérdidas inimaginables y en medio de su dolor formula profundas cuestiones sobre la justicia y la fe. Al final, su historia no es solo una lección sobre resistencia, sino un testimonio del poder transformador del dolor cuando se acompaña de una fe inquebrantable. Las pruebas de Job nos hacen repensar nuestra perspectiva sobre cómo enfrentamos el sufrimiento y enfocan la importancia de encontrar propósito y significado incluso en las circunstancias más difíciles. La linaje de David representa uno de los pilares más icónicos e impactantes de la narrativa bíblica, siendo fundamental para la comprensión del plan divino en la historia israelita. Conforme se registra en el primer libro de Crónicas, la elección de David por Dios trajo un cambio de paradigma en la forma en que el pueblo de Israel concebía su liderazgo y su relación con el Creador.
Antes de David, el sistema de gobierno estaba mayormente marcado por líderes como jueces, que a menudo asumían roles temporales. La unción de David como rey no solo solidificó la monarquía en Israel, sino que también elevó el concepto de un liderazgo con alianza directa ante Dios, moldeando el curso del destino israelita de manera inigualable. El camino de David hacia el trono no fue un camino exento de dolor y desafíos. Desde su juventud enfrentó adversidades, como la desconfianza de su propia familia y la implacable persecución del rey Saúl. Sin embargo, cada obstáculo superado por David contribuyó a fortalecer su carácter y prepararlo para el papel de liderazgo que desempeñaría. Su reinado comenzó a introducir un periodo de unión y fuerza nacional, logrando establecer Jerusalén como la capital espiritual y política de Israel. Este movimiento consolidó no solo su gobierno, sino también la centralidad de Jerusalén en los eventos subsiguientes de la historia bíblica. Bajo la línea de David, hubo un notable florecimiento cultural y espiritual en Israel, caracterizado por la compilación de textos sagrados y el enriquecimiento de la tradición musical y literaria. David, además de rey, era un notable músico y poeta, acreditado con la autoría de muchos de los salmos que hoy en día inspiran y guían la espiritualidad de millones de personas. La melodía poética de los salmos de David trascendió su tiempo, tocando cuerdas emocionales y espirituales al proporcionar una profunda conexión con lo divino. Ejemplo de David como un líder que buscaba fervorosamente la presencia y la dirección de Dios, sigue influyendo en líderes religiosos y políticos a través de los siglos. La promesa hecha a David, establecida por Dios, de que su linaje jamás cesaría de tener un miembro en el trono, reverberó a través de las generaciones. Esta profecía fue vista por muchos como un presagio del advenimiento de Jesucristo, que sería posteriormente reconocido en el Nuevo Testamento como el Hijo de David. La conexión íntima entre la casa de David y Jesucristo ofrece un lazo continuo e indisoluble que permea y da sentido a toda la Biblia cristiana. Esta narrativa de continuidad asegura que los eventos de la antigua y de la nueva alianza sean percibidos bajo la lente de un único y grandioso plan divino. Más que una mera figura histórica, David representa el arquetipo de un líder que, a pesar de las fallas humanas, buscó incansablemente moldear su vida según los propósitos divinos. La historia y la línea de David nos invitan a reflexionar sobre el poder del arrepentimiento, la importancia de los vínculos familiares y la eternidad de las promesas de Dios que culminan en la esperanza mesiánica. Como espectadores de la rica y detallada tapicería de las narrativas bíblicas, somos llamados a considerar cómo esas historias antiguas permanecen esencialmente relevantes en nuestras vidas cotidianas, ofreciendo orientación y reforzando la fe a través de los tiempos. La conexión entre la línea real de David y el Mesías prometido es una de las narrativas fascinantes entrelazadas en la Biblia, con raíces profundas en las páginas de Pinacrónicas. Desde Adán, la línea fue meticulosamente trazada hasta David, una obra de fe y determinación. David, ungido como rey de Israel, es frecuentemente asociado a la promesa divina de que su casa y su trono serían establecidos para siempre. Pinacrónicas 17, 11, 14. Este pacto real apuntaba a algo gigantesco, la venida de un Salvador eterno, el Mesías, que gobernaría con justicia y rectitud. Esta línea es particularmente significativa porque culmina no solo en una promesa, sino en un clamor de esperanza para el pueblo de Israel y más tarde para toda la humanidad. A lo largo de las generaciones, los descendientes de David enfrentaron tanto gloria como miseria, pero nunca perdieron la promesa de que el Mesías surgiría de este tan esperado legado real.
La veracidad de esta promesa se mantuvo intacta en medio de las pruebas del exilio y de la división del reino, marcando así una perseverancia y fidelidad divina hacia el futuro Rey de Reyes. Narrativas de personajes como Ruth y Booz, cuya historia de amor y devoción se entrelaza en esta línea, proporcionan toques humanos a esta línea sagrada. La inclusión de tan historias nos muestra la belleza de la providencia divina, donde elecciones aparentemente pequeñas y personales culminarían en consecuencias eternas en la línea de tiempo bíblico. Cada gesto de fidelidad, cada partida y reencuentro, todo cooperaba para que la promesa del Mesías se cumpliera exactamente como Dios había previsto. Entre los muchos aspectos que hacen de esta linaje crucial, está la integración entre la realización de la profecía y la esperanza inscrita en los corazones de los fieles. No se trataba solo de una línea de reyes, sino de un legado espiritual que recordaba continuamente al pueblo de Dios sobre su promesa. Esta persistente expectativa moldeó la identidad de Israel. No eran simplemente un pueblo cualquiera, sino el pueblo que aguardaba el cumplimiento de las palabras sagradas sobre el nacimiento de un rey libertador. Con la llegada de Jesús, la predicción ancestral llegó a su clímax, trayendo junto la redención y la renovación espiritual. El cumplimiento de esta sublime promesa en los Evangelios, muchas generaciones después de la era de David, sirve como un empoderamiento para los creyentes que siempre han... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Alimentado la fe en la soberanía del plan divino, y la memoria del pacto hecho a David continúa resonando como un recordatorio de que, incluso en tiempos de dolor y desilusión, la esperanza no falla ante la fidelidad infalible de Dios. La línea de David, que encontramos destacada en la primera parte de Crónicas, no es solo una lista de ancestros, es una tapicería rica y tejida por el cuidado divino. Desde los tiempos antiguos, David se ve como la figura central de esta línea que lleva promesas hechas por Dios directamente a él, tal como se registra en 2 Samuel, capítulos 12 a 14. La promesa de Dios a David no apuntaba solo a sus descendientes inmediatos, sino a un reinado eterno, un trono que sería establecido para siempre. Este pacto, marcado por la esperanza y la continuidad, es fundamental para el escenario que comenzaría con Salomón, pero que encontraría su clímax mucho más allá de los tiempos del Antiguo Testamento. Siguiendo por los corredores del tiempo, es imposible no notar que el legado de la línea de David no se limitó únicamente a los libros genealógicos. La promesa de un reino eterno resuena profundamente en el Nuevo Testamento, sobre todo cuando vemos a Jesús siendo identificado como Hijo de David, título que lleva un peso profético y legitimidad mesiánica. La genealogía de Jesús, que los evangelios de Mateo y Lucas meticulosamente registran, conecta al Salvador directamente con esta dinastía, resonando la alianza eterna hecha con David. Por lo tanto, esta línea no es únicamente un detalle histórico, sino que conecta la revelación de quién es Jesús como Mesías. Los desafíos que esta línea enfrentó a lo largo de los siglos se convirtieron en símbolos de perseverancia y fe. David enfrentó persecuciones, guerras y hasta disputas internas dentro de su propio reino. Sin embargo, cada obstáculo superado por él y sus descendientes sirve para demostrar la fidelidad de Dios a sus promesas. Estas historias no solo ilustran el poder de una linaje elegida, sino que inspiran a los cristianos a confiar que, incluso en medio de dificultades,
Dios está trabajando para cumplir su alianza. Este es un mensaje poderoso para aquellos que encuentran fuerza en la fe para enfrentar sus adversidades. Además, la línea de David ofrece a los cristianos una conexión con la narrativa mayor de la redención. La iglesia primitiva, reconociendo la importancia de esta conexión, la celebró continuamente, sabiendo que el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús cumplieron no solo promesas antiguas, sino que establecieron nuevos pactos con la humanidad. La historia de David, contada a través de generaciones, sigue siendo un punto de reverencia para aquellos que buscan comprender el significado más profundo del amor divino, manifestado en un plan eterno para la salvación del hombre. A medida que reflexionamos sobre la línea de David, se nos invita a mirar más allá de los registros históricos, buscando las profundas implicaciones espirituales que influyen en la fe cristiana hasta hoy. Esta línea de descendencia no es solo una recordación del pasado, sino una promesa viva que sigue inspirando y moviendo corazones en el presente. A partir de estas conexiones ancestrales, los fieles son recordados de que están ligados a una historia mayor, que no solo ha moldeado el destino de los antiguos, sino que sigue influyendo en el rumbo de las vidas humanas. Un llamado continuo para abrazar la fe y la promesa del reino de Dios. El propósito divino siempre ha sido un tema recurrente en las Escrituras, y en 1 Crónicas vemos un ejemplo marcante de esto a través de la línea que Dios eligió, cargada de historias de superación y dolor. Estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre el papel del sufrimiento en la formación del carácter y el cumplimiento de los planes divinos. La historia de Jabes, en particular, que clama a Dios por bendiciones en medio de su tristeza, ilustra cómo individuos aparentemente insignificantes pueden tener impactos significativos cuando se alinean con la voluntad divina. La manera en que Jabes es bendecido, a pesar de las adversidades, muestra que el propósito divino no depende de las circunstancias inmediatas, sino del corazón alineado con la búsqueda del crecimiento espiritual. En los tiempos actuales, esta búsqueda de un propósito mayor resuena profundamente con aquellos que enfrentan desafíos. En un mundo lleno de incertidumbres, las historias bíblicas ofrecen no solo consuelo, sino también una visión de cómo podemos encontrar significado en las dificultades. La vida de Jabes nos enseña que, incluso cuando nos sentimos atrapados en situaciones desafiantes, la persistencia en la fe puede transformar nuestro camino de dolor en una jornada de bendiciones y realizaciones. Al igual que Jabes, nuestro caminar moderno puede convertirse en una poderosa historia de superación cuando depositamos nuestra confianza en la providencia divina. Esta comprensión del sufrimiento como un puente hacia la sabiduría y la madurez espiritual nos anima a mirar más allá de las dificultades inmediatas y ver el cuadro mayor que Dios está pintando en nuestras vidas. El mundo moderno, con su ritmo frenético y sus constantes desafíos, a menudo puede hacernos perder de vista el propósito mayor. Sin embargo, cuando nos detenemos a contemplar historias como las encontradas en 1 Crónicas, tenemos la oportunidad de redefinir nuestras perspectivas. Nos recuerdan que hay una belleza intrínseca en el recorrido lleno de altibajos que moldea quién estamos destinados a ser. Además, la reflexión sobre el propósito divino nos lleva a considerar nuestra propia línea espiritual y el legado que deseamos dejar. Al igual que Jabes, cada uno de nosotros es llamado a orar, buscar y discernir cuál es nuestro papel en el gran diseño divino. Esto implica un compromiso continuo en cultivar virtudes y sembrar esperanza donde estemos plantados. Así,
Estas antiguas líneas bíblicas se convierten en no solo historias que se cuentan, sino en ejemplos vivos de vidas transformadas por el toque de un Dios que escribe propósitos eternos a través de caminos sorprendentemente humanos y reales. Por último, al trasponer esta sabiduría ancestral en nuestra cotidianidad, somos inspirados a vivir con un sentido renovado de misión y conexión divina. Las narrativas bíblicas, al recordarnos que no estamos solos en el camino, nos impulsan a buscar la gracia y la guía de Dios en los detalles de nuestras vidas. Incluso en momentos de duda, podemos confiar en que cada uno de nosotros, a su manera, está incluido en el gran mosaico de la redención y del amor eterno de Dios, tal como las figuras marcantes de Primero Crónicas. Este continuo ciclo de introspección y acción infunde en nuestra existencia con verdadero propósito, anclándonos en lo que hay de más valioso, la relación íntima y transformadora con el Creador. El libro de Primer Crónicas presenta una rica tejido de la historia de Israel, conduciendo hasta la linaje que culmina en David y eventualmente en Jesucristo. En esta narrativa, llena de matices y genealogías, vemos cómo Dios eligió una línea marcada por momentos de dolor y superación. La inclusión de personajes como Judá, que cargan historias complejas y emocionalmente cargadas, nos recuerda que, incluso en medio de dificultades, hay un propósito divino mayor. Es como si cada nombre en la genealogía fuera un hilo esencial que teje el gran plan de redención divina. Una poderosa lección que podemos extraer de estas historias es el hecho de que Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos que Él ve como aptos para cumplir su voluntad. La narrativa muestra cómo hombres y mujeres fueron moldeados a lo largo de sus vidas, muchas veces a través de pruebas dolorosas. Estas historias son inspiración para muchos hoy, que incluso enfrentando tribulaciones, pueden encontrar consuelo en el hecho de que su trayectoria también puede formar parte de algo grandioso. No se trata solo de dónde venimos, sino hacia dónde Dios puede llevarnos. Además, la línea de Crónicas revela la importancia de la obediencia y fe continuas. Reyes como David demostraron que a pesar de las fallas humanas, la gracia y el arrepentimiento pueden allanar el camino hacia la renovación espiritual. Esto nos enseña sobre la dinámica de la relación con Dios. No se espera perfección, sino sinceridad en la caminata, búsqueda de perdón y disposición para levantarse tras caer. Cuanto más miramos estas historias, más nos damos cuenta de que son ejemplos vivos del amor y la paciencia divinos. También vale la pena considerar cómo Dios utiliza lo improbable para realizar lo grandemente imposible. A través de las genealogías en Primera Crónicas, personajes que parecen marginales a primera vista se revelan fundamentales para el plan divino. Esta percepción desafía la idea común de que es en las grandes victorias y en los líderes evidentes donde Dios pone el enfoque. En cambio, muchas veces está en los detalles y en los llamados discretos donde se encuentran las claves para grandes cambios. Esto invita a la reflexión sobre nuestras propias vidas y la importancia de cada papel, por menor que parezca. Por último, la narrativa de las Crónicas invita a los lectores a reconsiderar sus percepciones de linaje y herencia. No es solo el legado de sangre lo que importa, sino el legado de fe, obediencia y amor transmitido de generación en generación. Estas historias alientan la creación de una narrativa personal entrelazada con la divina, donde se nos llama a contribuir activamente a nuestro tiempo, no deteniéndonos por los dolores pasados, sino avanzando con esperanza en la fidelidad de Dios. Que podamos ver nuestras vidas como capítulos de la gran historia que Él aún está escribiendo. A lo largo de este video, exploramos la fascinante linaje de Primera Crónicas y cómo Dios eligió, en medio del dolor, a aquellos que formarían parte de su grandiosa historia. Esta elección divina nos enseña que,
Incluso en los momentos más difíciles, hay un propósito mayor que cumplir. Te invito a reflexionar sobre cómo estas lecciones pueden aplicarse en tu propia vida teniendo en cuenta las elecciones y pruebas personales. Si este contenido fue valioso para ti, no dudes en suscribirte a nuestro canal para seguir acompañado de nuestros estudios bíblicos, dar me gusta a este video y compartir tus reflexiones, dudas o sugerencias para que podamos mejorar aún más. Te agradezco por tu compañía, que Dios bendiga ricamente tu camino.